Hola, hola chicos, ¿cómo están todos? Una vez más aquí reunidos nuevamente, gracias por acompañarme, por estar conmigo. Antes que nada quiero recordarles que estamos tratando de organizar unos cursos, para aprender a hacer, qué sé yo, vestidos de novia, vestidos de fiesta, cursos de pantalón, cursos de falda, cursos de moldes básicos solamente, cursos de costura, de ensamble o de patronaje. En fin, estamos abiertos a todo lo que ustedes quieran aprender. Simplemente necesito como saber exactamente qué es lo que les gustaría, porque he tenido muchas personas que quieren aprender, pero tengo como de cada cosa uno, entonces es como difícil abrir un curso solamente para una persona, ¿verdad? Entonces sería un poco complicado. Entonces, para que sea más efectivo, para que sea mucho más económico para ustedes, entonces es mejor que haya un grupo de personas de aproximadamente unas 10 personas, algo así por lo menos. Entonces, esto quería recordarles eso, que si están interesados en alguna clase de cursos, me lo dejen saber sin problema. También quería recordarles que si están interesados en tabla de medidas o teorías de falda, de pantalón, también me lo hagan saber, me escriban a mi correo que yo lo dejo en la descripción y con mucho gusto se las enviaré. Además que si le tienen alguna pregunta, alguna duda, algún modelo que están trabajando y no entienden algo, díganme, yo con mucho gusto haré un tutorial para explicarlo como ya lo he hecho en algunas otras ocasiones. Y bueno, y siguiendo la línea de los vestidos de novia, hoy vamos a hacer un vestido de novia con un solo hombro y una sola manga. Está muy lindo, ¿verdad? Entonces lo vamos a hacer con una cola no muy larga, pero con una cola digamos, mediana. Es un vestido hermoso, muy lindo, muy a la vanguardia de lo que se está usando ahorita para las novias. Entonces lo vamos a hacer pequeñito también para mi maniquí y bueno, para ver cómo queda. Ok chicos, espero les guste, quédense conmigo, vamos a hacerlo inmediatamente. Ok chicos, bueno, ya estamos aquí listos para empezar. Yo ya tengo todo preparado. Aquí hice un dibujo más o menos de cómo va a ser el modelo que vamos a desarrollar hoy. Bueno chicos, entonces aquí estamos, yo ya tengo todo preparado. Aquí hice un dibujo para tener una idea más o menos del modelo que vamos a desarrollar hoy. Como pueden ver, es de un solo hombro, una sola manga. La manga va un poquito aquí abierta, que esto tiene un detalle que tenemos que trabajar. No es una manga corriente, porque si se dan cuenta va un poquito acampanada aquí en la parte de abajo. Lleva una cola, va pegadito al cuerpo. Es un vestido muy lindo y tiene bastantes detalles que tenemos que trabajar. Como les digo, por ejemplo, la manga. Por ejemplo, al tener un solo hombro, la parte de este lado no va a ser igual a la de este lado, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Les voy a ir explicando poco a poco. Al momento de cortar también tenemos que tener cuidado, no nos a confundir. Entonces vamos a ir trabajando todo poco a poco. La falda no lleva cortes en la parte de adelante, solamente lleva unos cortes aquí que vienen desde siguiendo la línea del busto, pero es simplemente decoración. Y bueno, la cola que tiene son varios detalles que vamos a ir viendo, entonces vamos a prestar mucha atención. Si se me pierde, no se preocupen, regresen al video y ya saben, me pueden escribir cualquier cosa que no entiendan. Yo lo voy a cortar y lo voy a poner en el maniquí pequeñito para que veamos cómo se ve. Ok, entonces quiero que me acompañen hasta el final y vamos a hacerlo paso a paso. Este vestido, por ser la falda con cola, va a ser quizás un poco incómodo de trabajar, pero bueno, nos vamos a ir organizando poco a poco. Les pido que tengan paciencia. Ok, bueno, entonces vamos a empezar. Entonces voy a hacer la blusa por separado, porque aquí el vestido lleva un corte,
como lo pueden ver en la foto, lleva aquí como un adorno en la cintura, al igual que aquí en el escote. Entonces va a llevar una costura aquí separando la blusa de la falda. Entonces voy a trabajar los moldes por separado. Ok, bueno, entonces como les digo, si lo voy a hacer para mi maniquí, entonces voy a usar las medidas de mi maniquí. Entonces el papel lo voy a coger doble, porque como no es igual el lado derecho al lado izquierdo, va a llegar un momento en que vamos a tener que abrir el molde. Ok, entonces para empezar, doblen el papel. Ok, entonces empezamos normal, como siempre lo hacemos. Vamos a bajar nuestro escote de 9 centímetros. Mi altura de busto es de 28. Ok, mi talle delantero es 43. Aquí. Y ya, porque es solamente la blusa la que voy a hacer aquí. Entonces aquí entre estas dos medidas voy a buscar la mitad, son 10 centímetros, y voy a escuadrar estas líneas. Para este vestido tienen que fijarse en qué clase de tela van a usar. Si van a usar una tela que estire mucho, tienen que tener en cuenta los descuentos para la elasticidad de la tela. Yo no voy a usar una tela que estira mucho, mi tela es una tela más bien firme. Además la voy a fusionar, o sea, le voy a pegar entre tela para que quede mejor. Estos vestidos de novia lo requieren. Entonces yo no le voy a hacer descuentos porque mi tela no va a estirar. Pero si ustedes van a hacer una tela que estire un poco, deben hacerlo. Entonces manténganlo en mente, deben hacerlo tanto como para la tela de arriba como para el forro. Ok, no se les vaya a olvidar porque si no después el vestido les queda grande. Ok, el ancho de espalda mío es 39, entonces son 19,5. Bajamos 4 centímetros. Prolongamos esta línea. Ponemos nuestra medida de hombro, que son 13 centímetros. Y marcamos nuestra línea de hombro. Ahora hacemos nuestro escote. Ahora por la línea de busto vamos a marcar nuestra cuarta de busto, que es, en mi caso, son 93 dividido en 4 me da 23,5 más 1 porque es el delantero, son 24,5. Mi cintura, que son de 72 dividido en 4 me dan 18 más 3 de pinza, son 21. Ahora aquí voy a poner mi distancia de busto y aquí también voy a poner mi distancia de busto. Ok, ahora aquí a cada lado voy a marcar 1,5 centímetros porque eso fue lo que dejé para la pinza, ¿verdad? Uno estas líneas, la línea de costado y la línea de la pinza. Fíjense que aquí, como estoy trabajando solo el busto, pues no me prolongo hacia la parte de abajo porque estoy trabajando solo la blusa. Ok, aquí vamos a bajar un radio de busto de 8,5 centímetros y de esta línea vamos a sacar 1,5 centímetros a cada lado para darle la horma. Y rectificamos nuestra pinza. Ok, por ahora vamos así. Este vestido lleva un corte aquí a la mitad de la sisa, un corte, entonces se lo vamos a hacer. Ese corte puede ir más o menos a esta distancia. Es difícil dar una medida, yo creo que esto ya lo habíamos hablado antes, dar una medida exacta para saber de cuánto podemos trazar esa línea, porque depende de cómo se vea el molde.
de cómo se vea el molde, uno ve cómo puede quedar mejor, ¿no? Hay unas personas que bajan 6, otras personas que bajan 7. No es bueno que quede muy abajo porque si no la punta esta va a quedar muy pronunciada. Pero yo creo que unos 7 centímetros u 8 estaría bien. Algo así, ¿ok? Déjenme prolongar esta línea un poco más aquí. Ok. Ahora, aquí sobre esta línea vamos a subir 1,5 centímetros. Y vamos a marcar una pinza a la altura de busto. Esta pinza es para corregir aquí esta parte, para que no se vaya a ver mal, ¿ok? Ahora la vamos a hacer, por ahora no. Y aquí en esta parte vamos a hacer nuestra pinza de costado. Mi pinza de costado es solo de 2 centímetros porque mi maniquí solo tiene diferencia de talle de 2 centímetros, pero ustedes aquí hacen la pinza pues según la diferencia de talle de ustedes. Yo la hago solo de 2 porque necesito que le quede bien a mi maniquí para poderlo probar. Ok, entonces por ahora vamos a cortar aquí la cintura. Vamos a abrir nuestra pinza para poder continuar trabajando. Tenemos que abrir por algún lado, entonces abramos por aquí. Ok. Listo, entonces ahora seguimos. Voy a cortar solo este. Pensaba hacer los dos lados a la vez, pero no creo que no sea posible. Tengo que hacer uno solo. Aquí en esto vamos a tener que hacer un truquito a la hora de definir el lado derecho y el lado izquierdo. Ok, entonces aquí cierro mi pinza. Le pongo cinta. Y rectifico mi costado, que son 19 centímetros. Pero además aquí voy a sacar 1 centímetro porque tenemos que corregir esto. Entonces recuerden que siempre tenemos que aumentar 1 centímetro. Entonces llegando aquí rectificamos nuestro costado. Aquí creo que me va a hacer falta un pedacito porque ya había cortado, pero vamos a ver. Ahí está bien. Ok, entonces ahora sí tenemos nuestro costado. Muy bien. Ahora vamos a cerrar nuestra pinza de corrección de sisa, al igual que cerramos la pinza de costado. Ok, para que nos quede definido. Entonces, bueno, aquí inmediatamente antes de que se nos olvide vamos a corregir esa punta que se nos hace porque no puede quedar. Recuerden que este pedacito no es de ningún lado, no es de allá, no es de acá, y ese pedacito que nos hace falta ya lo aumentamos aquí, entonces no se preocupen que no va a pasar nada. Ok, ahora aquí vamos a entrar 1,5 centímetros para hacer nuestra sisa. Cerramos nuestra sisa entonces ahora. Aquí yo no sé de qué lado ustedes trabajen, si trabajan del lado de allá o del lado de acá, o si hacen el lado derecho o el lado izquierdo. Yo siempre acostumbro a hacer esta parte del molde. Entonces técnicamente yo estaría haciendo la parte que no tiene hombro, la parte que va así. Entonces yo tengo que hacer algo para solucionarlo. Vamos a, préstenme mucha atención. Voy a abrir el molde, a sacar el molde como va. Acuerden que lo estoy cortando doble. Aquí antes de cortar voy a hacerle la corrección del hombro. Voy a descontar los 2 centímetros porque aunque lleve un solo hombro, ese hombro necesita tener el traslado. Entonces cortamos por aquí. Les pido que estén muy atentos. Aquí creo que cometí un error. No fue la
tijeras de masa. Me corrijo aquí con un pedacito de cinta. Ok. Que les decía que les pido que estén muy atentos porque esto es bastante, o bastante no, un poco enredado. Un poco los voy a asustar. Ok. Entonces estamos aquí así. Voy a eliminar este molde que creo que no lo voy a necesitar por ahora. La parte de abajo voy a dejar simplemente este lado. Entonces estamos aquí así. Yo aquí puedo abrir mi molde así de esta manera. Y fíjense bien. Esta parte es la que va a llevar esta parte es la que va a llevar la manga y esta es la que no va a llevar la manga. Entonces lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Porque aquí tengo que hacer esto. Voy a hacer algo provisional por ahora para poderles explicar. Digamos, aquí tengo que hacer esto, ¿verdad? Pero como no puedo dañar este molde porque este molde está perfecto para este lado, entonces lo voy a calcar, lo voy a sacar de ahí para después poder seguir trabajando en él y el resultado de calcarlo va a ser lo que yo voy a usar para este lado, ¿ok? Entonces vamos a calcarlo. Ok, entonces lo voy a cortar. Una vez lo he calcado, lo voy a cortar. Ok, y este moldecito va a ser el que yo voy a usar para este lado más adelante, ya les voy a explicar. Por ahora lo voy a guardar porque este lo voy a dañar, diríamos, ¿no? O sea, va a cambiar. Ok, entonces ahora continuamos con este, vamos a hacer esta línea. Ok, entonces yo quiero que el hombro de este lado sea de 3 centímetros. Voy a darle 4 centímetros, ¿ok? Entonces, me voy a ir desde aquí, buscando esto no con una línea recta, sino con una línea quizás un poco curva, como se dan cuenta. No es exactamente recta, ¿ok? Ahora, por la línea que yo debo cortar este molde es por esta línea, ¿verdad? Esta va a ser mi línea. Entonces, a esta altura y por esta línea voy a entrar 2 centímetros a cada lado. Porque esta parte me tiene que quedar bien asentadita, bien hormadita, porque como no va a llevar manga, no va a llevar nada, entonces tiene que hormar perfecto. Entonces estos 2 centímetros que yo le estoy dando aquí son los que me van a dar esa horma. Lo voy a hacer con color rojo porque como tengo varias líneas ahí, no quiero que se me confundan ustedes. Así, entonces ahí ya tenemos cómo va a quedar esa parte. Entonces fíjense muy bien lo que vamos a hacer. Ok, antes de hacer eso voy a hacer una cosa. Miren, como el molde lo tengo doble, yo necesito hacer que esta pieza
quede bien para cuando vaya a pegar el molde pequeñito. Ay, ¿qué se me hizo el molde pequeñito? Yo tengo que hacer que esta parte quede bien para cuando vaya a pegar este molde, y ahí no está bien. Entonces, antes de corregir esto y cortar por las líneas rojas que había marcado, voy a cortar esto aquí así. ¿Para qué? Para que esta parte me quede bien, me quede perfecta. Ahora aquí ya puedo decir que tengo esta parte lista. ¿Sí se dan cuenta? Bueno, ahora seguimos con esta. Aquí le vamos a cortar este pedacito. Y aquí vamos a cortar ahora sí por las líneas que debemos cortar, que son esta y que son esta. Igualmente aquí, esta y esta. Esta línea, antes de coserla, deben pegarle una tira de una tela que sea bien delgadita, como una organza, algo que sea firme, sin estirarlo, solamente con mucho cuidado que ninguna de las dos se vaya a estirar, ni la tela de la blusa, ni el sesguito que están poniendo. Bueno, sesguito, digo sesguito, pero no es al sesgo, no puede ser al sesgo, debe ser al hilo, para que no vaya a dejar que esta parte se nos estire antes de ponerle el forro. Entonces esta parte hay que cuidarla mucho, tanto en el delantero como en la espalda. Aquí estamos haciendo esto para evitar que se nos estire, pero igual puede pasar, ¿ok? Entonces aquí ya está nuestro molde. Yo quiero rectificar un poco porque a veces al hacer estos traslados nos quedan unas piezas más largas que la otra. Sí, entonces aquí déjenme corregir un poco, mejorar esto. Ok, ahí está, perfecto. Entonces ya quedó por este lado, viene siendo la parte que no tiene hombro, y a este lado la parte que tiene hombro. Entonces básicamente este sería nuestro delantero, ¿ok? Así y así. Ok, ahora vamos a trabajar la espalda. La espalda la vamos a trabajar prácticamente de la misma manera. Después tenemos que hacer una corrección aquí al costado, así que tengámoslo presente. Bueno, vamos a seguir con la espalda. Espalda igual, la cortamos doble, porque vamos a tener que hacer lo mismo que hicimos de calcar el moldecito para poder avanzar. Entonces aquí bajamos 2 centímetros normal. Mi talle de espalda es 41, la altura de busto 28, y vamos a ubicar la mitad entre estas dos medidas. Escuadramos. Marcamos nuestro ancho de espalda, en mi caso son 19,5. Bajamos 4. Escuadramos esta línea. Nuestra medida de hombro. Y cerramos nuestro escote. Ok, ahora las medidas de busto y cintura, que son 93 es mi medida de busto, dividido en 4 me da 23,25.
Mi medida de cintura, que son 72, 18 más 4 centímetros son 22. Ahora corro 2 centímetros por el centro de espalda y ubico la mitad entre estos dos puntos y marco la mitad, y a cada centímetro un lado, porque eso fue lo que dejé para la pinza. Ok, escuadro. Y escuadro aquí. Perfecto, ahora vamos a cerramos nuestro escote, nuestro costado. Ubicamos nuestra medida de costado, que son 19. Ok. Y vamos a hacer nuestra sisa. Así, perfecto. Ahora a este vestido vamos a hacerle corte aquí a la sisa en la parte de espalda, al igual que si lo hicimos al delantero. Ok, entonces procedamos. Aquí podemos hacerlo así, igual. Y básicamente nuestra espalda estaría lista para cortarla, calcar el molde y proseguir a trabajar en la parte que no tiene hombro. Ok, antes de cortar el hombro voy a hacerle el aumento de hombro que le quitamos al delantero. Hay que dárselo. Aquí no me alcanza el papel, pero igual no necesitamos hasta allá porque la medida que necesitamos es solamente de 4 centímetros. Entonces se los voy a dar esos 4 centímetros para saber exactamente por dónde debo cortar. Okay, aquí. Entonces vamos a cortar. Este no debería haber cortado esto. Ok, entonces voy a sacar este moldecito, lo voy a calcar al igual que hice con el delantero. Lo corto. Y ya tengo el moldecito para el otro lado, ¿ok? Ahora voy a, presten mucha atención porque aquí esta parte es un poco por lo que es la espalda. Yo la corté para sacarle los 2 centímetros que habían aquí, ¿recuerdan? Entonces provisionalmente le voy a poner una cinta para que no se me muevan y poder hacer
lo que tengo que hacer. Vamos a ver, aquí voy a haber cortado mi escote. Ok, entonces aquí esto me dice por dónde debo salir a marcar mi hombro, porque yo ya hice el aumento, el traslado de hombro antes. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el delantero. Vamos a trazar una línea de aquí a aquí, pero no recta, sino un poco curva, ¿ok? Ok, así, de esa manera. Entonces, aquí en esta parte no vamos a meter nada como lo hicimos en el delantero, porque en la espalda hay un poco como de, hay un poco como de jorobita normalmente que va a llenar este espacio, lo uno y lo otro. Aquí nosotros ya hicimos una corrección en el centro de espalda, entonces no va a ser necesario. Igual, esto depende mucho de los cuerpos, y estos vestidos de novia obviamente hay que hacer pruebas y a veces hay que hacer muchas pruebas. Entonces esto es algo que tenemos que considerar y prestar mucha atención al momento de probar el vestido. Fijarnos si esta parte quedó como esperábamos que quedara, ¿ok? Entonces ahora sí voy a sacar este molde de acá. Entonces lo corto por donde debe ser. Este ya lo puedo sacar. O primero voy a cortar este lado para saber cómo me debe quedar esta parte. Y ahora voy a sacar este. Ok, entonces aquí ya tenemos la parte de la espalda por este lado, y aquí por este lado la parte del delantero. Entonces voy a corregir este costado de la parte que no lleva hombro, que no lleva manga, porque hay que hacer una pequeña corrección. Entonces fíjense bien lo que vamos a hacer. Aquí sobre un papel yo voy a poner mis dos costados así. Saben que lo voy a hacer en un papel blanco para que ustedes puedan mirar mejor. Parece que se aprecia mejor. Ok, aquí están mis dos costados. Entonces yo voy a bajar 1,5 centímetros a los dos. Aquí pongo este papel porque no sé qué pueda pasar. De pronto hay que hacer unas. Quiero asegurarme de que el escote va a quedar bien. Esto más o menos sería como va a quedar el vestido. Entonces aquí a esta parte que no tiene hombro, que no tiene manga, yo tengo que bajarle los 2 centímetros. Ok, ya se los bajé aquí, pero tengo que asegurarme de que, porque si se dan cuenta, esta parte no se ve bonita, se ve como accidentada, por decirlo de alguna manera. Entonces tenemos que asegurarnos de que haya como una forma muy bonita al unir todas las piezas. Entonces fíjense, esto es lo que va a quedar. Aquí bajé 1 centímetro y esto es lo que va a quedar. Este molde podríamos decir que no cambió, está prácticamente igual. Empiezan a cambiar
aquí estos, y este cambió un poquito. ¿Sí se dan cuenta? Entonces esto es muy importante hacerlo, porque si no, a la hora de hacer el molde no nos va a quedar bonito, va a quedar así todo como no sé qué palabra usar, pero bueno, esto es lo que tenemos que hacer, no se nos puede olvidar, es muy importante. Entonces ahora sí cortamos, y esta va a ser nuestra medida de escote verdadera. Ya les quitamos lo que le teníamos que quitar a cada uno, entonces ya podemos decir que todos están perfectos. Esto lo puedo sacar de aquí, este papel ya, porque era simplemente para rectificar, entonces no hay problema. Ok, ahora vamos a tomar el contorno de sisa porque vamos a hacer la manga. Hay un hombro que tiene manga, entonces tenemos que mirar cuánto es la sisa. Para eso necesitamos este y este. Entonces vamos a tomar el recorrido de sisa. Cuidado si nos pierden los moldes. Yo les aconsejo que los enumeren o los nombres, o lo nombren. Espalda, para que, por si acaso, ¿no? Ok. Entonces vamos a tomar nuestro contorno de sisa. Vamos a ver de cuánto nos debe quedar la sisa. Y este me queda un poquito largo a la hora de cortarlo, fíjense. Ok, voy a poner una cintica para asegurarme de que voy a tomar la medida correctamente. Entonces empezamos a ver aquí seguimos así. Y, pero parece que me quedó mal aquí esto. Ok, aquí tenemos 26. Y aquí vamos a tomar la de el delantero. Aquí me da 23, ¿ok? Listo, entonces podemos dejar esto a un lado. Vamos a empezar a hacer la manga. La manga, yo les enseñé a ustedes a hacer un vestido, una manga de... una manga para vestidos de novia, que tiene a veces unos cambios que la hacen ver un poco extraña. Es la manga que yo acostumbro a hacer para los vestidos de novia. En este caso la podría hacer siempre y cuando la manga no tuviera este vuelo aquí abajo. Como tiene este vuelo, no lo puedo hacer porque no me quedaría bien. Entonces tengo que hacer otra cosa, ¿ok? Entonces vamos a tomar el papel doble. Vamos a hacer una copa de 15 centímetros porque es un vestido de novia. Voy a hacer una línea aquí porque esta parte del papel está como... Ok, entonces la copa la voy a hacer de 15. Si ustedes pueden ver en la foto, la manga es larga, baja, tapa casi la mitad de la mano. Entonces, si ustedes la quieren así, tienen que tenerlo en cuenta y hacerla más larga, o si simplemente la quieren al puño, pues ya es una medida normal.
pero tratemos de hacer las cosas lo más parecidas a la foto cuando nos dan una foto o cuando estamos tratando de hacer, de copiar algún modelo. O por lo menos, si no lo vamos a hacer, asegurarnos de que de hacer lo que la novia está esperando, la cliente está esperando. Porque quizás si usted no, usted se fijó en ese detalle, quizás la novia no. Entonces usted la va a hacer larga y la novia va a decir, pero ¿por qué me queda larga? Entonces usted va a decir, no, pero es que la foto estaba así, el modelo estaba así. Entonces todos esos detalles hay que discutirlos con la clienta porque a veces no pensamos igual, ¿verdad? Entonces, si ella la quiere así, pues hacerla, y si no, pues no. Pero es un detalle que no debe pasarse por alto porque es un detalle bastante importante en este vestido. Entonces, yo voy a hacer un largo de manga de 62. No, de 60 y... Bueno, voy a hacer la de 62. Y una copa de 15, ¿ok? Entonces, sobre los 15, escuadro. Y sobre el largo también. Aquí quiero que me presten mucha atención a la parte de abajo porque, como les dije, es un detalle bien importante. Entonces vamos a mirar nuestra medida de nuestro contorno de sisa, vamos a sumar cuánto nos sale para poder hacer la manga. Ok, entonces la medida de sisa a mí me dio 49, me dio una sisa grande porque mi maniquí es diferente. Entonces vamos a dividirlo en dos, que son 24.5. Entonces de aquí, de este punto a donde caiga sobre la línea, vamos a medir. Ok, trazamos una línea. Esa medida la vamos a dividir en 4. Son 6.1. Entonces, cada 6.1 marcamos. Muy bien. Ahora, sobre este punto, vamos a subir 1 centímetro. Aquí a este punto no le vamos a hacer nada. Ya es debajo y sobre este punto, de aquí para abajo, vamos a bajar 1,5 centímetros. Ok, entonces vamos a unir los puntos. Entonces, para empezar, este y este en un solo trazo. Ahora estos en otro trazo, tratando de que sea un solo trazo. Yo no soy de usar muchas reglas, pero en este caso sí es muy necesario. Ok, listo. Ahora vamos a poner nuestro puño. El puño yo creo que podrían ser 22 más o menos. Ustedes toman la medida de ustedes, o de la clienta. Entonces marco la mitad, marco 11 centímetros. Oh, perdón, bueno, me faltó hacer la parte de la espalda. Aquí esta parte que estamos haciendo es la parte del delantero. Entonces ahora vamos a hacer la parte de la espalda. Ok, entonces aquí voy a bajar, a subir medio centímetro más después de esta línea. En este punto que la vez anterior no movimos nada, voy a mover 1 centímetro, pero fíjense, no lo voy a mover así, lo voy a mover como en vertical, así de esta manera. 1 centímetro también. Y aquí voy a subir medio. Ahora tengo estos nuevos puntos, voy a unirlos. Yo los voy a unir con otro color para que no nos confundamos. Ok, ahí está. Esta línea que marcamos, esta curva que marcamos vendría siendo la de la espalda. Ok. Bueno, ahora voy a cortar aquí para que no, porque tengo mucho papel y me incomoda un poco. Entonces, aquí voy a marcar una línea al puño.
Pero fíjense, esta línea no puede ser vertical. Esta línea tiene que ser, quizás ustedes pueden usar esta regla si desean, para que nos dé un poco de forma, para que nos ajuste un poco, para que quede pegadita, porque como se pueden dar cuenta, esta manga queda pegadita, ¿ok? No puede ser recta. Esta manga, ya habíamos hablado de eso, es una manga que es quizás un poco incómoda, pero por tener una copa alta nos ayuda a dar movilidad, aunque no vamos a poder, digamos, bailar así súper emocionados porque la manga no nos va a dejar. Ok, aquí viene el detalle importante. Esta partecita, yo pienso que la manga baja, digamos, como unos 4 centímetros más abajo del puño, de donde debería ser normalmente. Entonces, digamos, unos 4 centímetros más abajo del puño y unos 4 centímetros más arriba del puño nos suman 8. Entonces vamos a marcar una línea a los 8 centímetros. Vamos a darle ese vuelo a la manga que tenemos que darle sin hacer ningún corte. Aquí vamos a cortar la manga, aquí así. Por ahora la vamos a cortar por la línea de espalda. Ya después, al abrirla, corregimos y al otro lado le quitamos el exceso, pero por ahora la línea de espalda. Ok, abrimos la manga, prolongamos esta línea, abrimos por aquí y de aquí a cada lado sin llegar al orito, sin cortarla completamente. Ok, ahora sobre un papel, fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a abrir la manga un poquito, así de esta manera. Yo creo que la podríamos estar abriendo unos 3 centímetros, quedaría bien. Porque tampoco es mucho, es solo un poco. Entonces fíjense muy bien, esta sería nuestra manga. Ahora, aquí a esta parte le vamos a subir 1 centímetro y vamos a rectificar. Entonces miren chicos, esta es nuestra manga. Entonces nuestra manga ya nos ha quedado lista. Cortamos así, la podemos poner doble sin ningún problema. Y la vamos a cortar así de esta manera. Si se dan cuenta, ahí nos está dando un vuelo para no darle todo el vuelo aquí, para que no quede aquí como, no sé, como muy brusco. Entonces lo hacemos así de esta manera. Entonces esta ya sería nuestra manga. Ahora, al ponerlo sobre el papel, sobre la tela, o antes de ponerlo sobre la tela, me vamos a hacer una cosa, entonces, porque es que no quiero que se me confunda. A este lado le voy a quitar la espalda, pero entonces a este lado me va a quedar porque las corté al tiempo, ¿verdad? Entonces, lo que quiere decir que esta va a ser la espalda y este va a ser el delantero, ¿ok? Para que a la hora de montar la manga no se vayan a confundir. Perfecto, entonces podríamos decir que ya estamos listos con la parte de la blusa. Ahora vamos a trabajar en la falda, ¿ok? Que es bastante
Este video es un poco largo, pero yo creo que vale la pena, así que necesito que por favor no me abandonen, quédense conmigo hasta el final. Vamos a empezar con la falda. Ok, yo aquí tengo una pieza para el delantero, ya la había cortado, entonces este es nuestro delantero, dijimos una sola pieza y lleva un corte aquí que viene siendo un corte solamente de adorno. Bueno, entonces vamos a empezar con el largo de la altura de cadera, 20 centímetros, el largo que le vamos a dar a la falda, 100 centímetros. Trazamos las líneas. Ahora la medida de cadera, que en mi maniquí son 98. 24.5. A esta medida yo le voy a quitar 1 centímetro porque quiero que el molde delantero me quede más pequeño que el de la parte de atrás. Entonces le voy a quitar 1 centímetro en la medida de total, y ese centímetro después se lo tengo que agregar a la espalda porque si no me va a quedar pequeña. Entonces de esos 24.5 lo voy a hacer de 23.5. Y por ahora también la voy a poner aquí abajo y voy a trazar una línea. Ok, y de cintura, mi cintura es 72 dividido en 4, pues mi cintura no, la del maniquí. Entonces marcamos la cintura ahí completa porque no vamos a hacer pinza aquí. Este corte es un corte de adorno, no es de pinza, entonces no vamos a dar ninguna medida de ningún aumento para la pinza. Ahora aquí vamos a marcar nuestra distancia de busto, si quieren, para asegurarse. Vamos a marcar aquí para que nos quede exacto, ok, porque de ahí sale ese corte. Ese corte tiene que coincidir con la distancia del busto, con el corte que le hicimos al delantero, ok. Entonces aquí por ahora vamos a marcar nuestra cintura, ok, y vamos a hacer este corte, esta curva, que no quede tan curva, porque si lo hacemos muy curvo nos va a hacer como una bolsita. Entonces que no quede tan curvo, puede ser así, de esta manera, a la línea de corte. Si se dan cuenta, esto es simplemente un adorno, ok. Entonces por ese lado estamos listos. Vamos a bajar 45 centímetros de la cintura. Antes de que se me olvide, aquí yo le voy a bajar 1 centímetro para que no se me vayan a hacer bolsitas aquí, para que me forme bien lindo. Estas son las ventajas que tenemos cuando el vestido va partido en la mitad, ¿no? Cuando no va partido en la mitad es un poco más complicado. Ok, entonces aquí voy a entrar 2 centímetros. Fíjense muy bien, chicos, porque esta parte es bien importante. De aquí hacia afuera, esta pieza va a ser solamente una pieza. El vestido no va a llevar cortes aquí adelante, es solo una pieza. Entonces de aquí del costado hacia allá, hacia afuera, voy a sacar 18 centímetros. Bueno, voy a sacar 17, no me quede tan 17 centímetros. Entonces fíjense lo que vamos a hacer. Entonces me voy a venir de la cadera hasta aquí, así como en una curvita, dando una forma bonita. Y aquí voy a trazar una línea. ¿Ok? Pero préstenme mucha atención aquí con esta parte. Esta parte no la vamos a hacer recta para que nos horme mejor. Vamos a dividir esta línea en 3 partes.
me da 56. Dividido en 3 me da 18. Entonces marcamos 18 y 18 centímetros. Entonces, sobre esta línea vamos a entrar 1,5 centímetros. Y sobre esta línea, no, sobre esta línea vamos a marcar 2 mejor. Y sobre esta vamos a marcar 1,5 centímetros. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ahora sí, nos venimos haciendo esto. ¿Para qué? Para que si hacemos esta línea tan recta, no nos va a quedar bien. No nos va a quedar bien. Bueno, ahora aquí, esta parte, a mí lo corté como pequeño. Esta parte al largo no le vamos a hacer nada por ahora, porque yo creo que les he explicado a ustedes que cuando los vestidos tienen cola, el vestido se les respeta el largo, digamos, del centro hasta por aquí. Ya aquí el vestido empieza a tomar un poco de vuelo, empieza a caer sobre el piso. Entonces aquí yo no le voy a hacer nada porque ya después tengo que poner los moldes uno al lado de otro, un poco parecido como hicimos con la blusa, con el escote, y rectificar el largo total, porque los que nos dan el largo total, los que nos dicen el largo total, hay dos medidas que nosotros tenemos que respetar, que son el centro delantero y el centro de espalda. Ellos son los que mandan. Ya teniendo esos dos puntos claros, ya podemos marcar el largo de las otras líneas. Por ahora vamos a dejarlo así. Entonces voy a sacar este molde porque yo podría decir que ya aquí mi delantero está listo. Este molde no lo voy a sacar ahorita, no lo voy a cortar ahorita porque no quiero que se me pierda. Entonces lo voy a dejar ahí, después lo saco, pero ya sabemos que esto es un corte. Ahí lleva un corte, por ahí tenemos que cortarlo. Ok, entonces aquí estaría nuestro molde de delantero listo. Entonces vamos con el de espalda. Bueno, aquí entonces voy a hacer los moldes básicos de la espalda prácticamente y ya después los pongo sobre un papel para dar los aumentos, porque cuando lo hago todo en el mismo color me parece que como que no les queda muy claro y no quiero que se me vayan a confundir. Entonces aquí empezamos normal, altura de cadera 20 centímetros, el largo que le vamos a dar es de 100, trazamos esas dos líneas. Vamos a poner nuestras medidas, la medida de cintura que son 72 centímetros dividido en 4 nos da 18 más 4 centímetros son 22. Entonces esos 4 centímetros que usamos de más vamos a usar 2 centímetros aquí al centro de espalda y vamos a ubicar la mitad. Y marcamos 1 centímetro y 1 centímetro a cada lado y le vamos a dar a nuestra pinza una profundidad de 9 centímetros. Ok. Aquí vamos a poner nuestra medida de cadera que son 98 dividido en 4 nos da 24.5 más 1 centímetro que le quitamos al delantero, entonces sería 25.5. Igualmente lo ponemos aquí, cuadramos y vamos a trazar estas líneas de aquí arriba. Es nuestra línea de cintura.
Ok, entonces estamos así. Ahora vamos a bajar 45 centímetros y vamos a trazar una línea. Porque aquí tenemos que hacer unos ajustes. Ahora esta línea de la pinza, de la mitad de la pinza, vamos a prolongarla hasta abajo. Creo que se me ocurrió. Ok, la prolongamos hasta abajo. Entonces fíjense lo que vamos a hacer. En cada corte vamos a entrar 1 centímetro, o sea, 1 centímetro aquí, 1 centímetro aquí, 1 centímetro aquí y 1 centímetro aquí, para que el vestido nos forme muy bien. Ok, vamos a tenerlo ahí. Entonces por ahora voy a dejar el centímetro ahí, pero los voy a cortar, los voy a sacar de aquí porque ya es hora de llevarlos sobre el otro papel para que me entiendan bien lo que vamos a hacer. Ok, voy a sacar las piezas de aquí. Bueno chicos, entonces aquí estamos ya. Yo ya corté las piezas y ya las pegué aquí sobre el papel, cada una de ellas. Ese es el centro de espalda y este es el costado de espalda. Ya lo pegué. A ambas les hice unas líneas, les prolongué las líneas hacia abajo. Pero vamos a empezar con este, con el de centro de espalda. ¿Ok? Entonces, como se pueden dar cuenta, yo aquí esta línea la prolongué 55 centímetros. Aquí escribí 55. Y esta de aquí la prolongué 1 metro. Este es el centro de espalda. Este es el centro. ¿Ok? Bueno, entonces continuamos. Adelanto un poco para ganar tiempo. Ok, entonces aquí, como les dije, había bajado 1 metro. Aquí, si pueden ver, sí. Entonces este metro lo bajé fue para tener un referente porque necesito escuadrar. Aquí necesito trazar una línea escuadrada porque aquí voy a poner mi medida real de la cola. Ok, entonces debe ser de 1 metro de larga. Bueno, entonces por esa ahora de aquí a aquí vamos a correr 40 centímetros. Ok, 40 centímetros, así, perfecto. Y vamos a trazar una línea de aquí a este punto que entramos aquí el centímetro. Ok, yo voy a ayudarme con estas dos líneas, con estas dos reglas, porque con una sola no me es posible. Bueno, y eso que estamos haciendo un vestido pequeño, imagínense, cuando ya lo estamos haciendo en tamaño real, pero no importa. Ok, así. Entonces voy a trazar mi línea. Así, de esta manera. Ahora a esta línea le vamos a hacer una corrección, porque si no nos va a quedar así tan recta, no queda bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí por esta línea vamos a bajar 24 centímetros 3 veces, ¿ok? Entonces son 24 centímetros, 24 centímetros y 24 centímetros. Ahora, en esta línea vamos a entrar 3 centímetros en este punto. En este vamos a entrar 2 y en este vamos a entrar 1. Ok, habiendo hecho esto, vamos a hacer una línea uniendo los puntos. Si lo podemos hacer de un solo trazo, mucho mejor. Si no, pues como no sea posible. ¿Okay? Y aquí ya continuamos hacia abajo a perderla aquí. Lo importante es darle una caída mejor aquí en esta parte, porque si no esta parte se va a ver fea. Ok, bueno, eso en cuanto al centro de espalda.
Ahora esta línea, sobre esta línea vamos a salir 20 centímetros. Así, de esta manera, y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí. Vamos a trazar una línea. Aquí sí nos alcanza. Una cosa, yo bajé 55, aquí bajé 100, es casi la mitad, pero esto no es una medida exacta. Puede que necesitemos unos 2 centímetros más, unos 2 centímetros menos. Aquí simplemente estamos así calculando. Por eso es bueno tener suficiente papel para que tengamos espacio para correr hacia donde tengamos que correr, ¿ok? Entonces aquí esta línea que está aquí la vamos a dividir en 3. Entonces sería 1.25. Entonces ese 1.25 vamos a dividirlo en 3. Me dan 41 centímetros. Entonces bajamos 41. Estamos buscando hacer algo como esto también. En cada corte hay que hacer lo mismo para que haya una buena horma. Ok, entonces aquí en este vamos a entrar 2,5 en esta y 1,5 en esta parte. Ok, y vamos a unirlos desde este punto. Ok, así, de esta manera. Entonces estas líneas que están aquí ya no van, ok. Nuestra línea real es la de adentro. Esto ya no va, ok. Bueno, entonces por ahora vamos a dejar aquí. Fíjense que el largo aún no está completamente definido, porque para hacer el largo tenemos que poner todos nuestros moldes juntos y trazar una sola línea de orillo. Entonces aún no está. Aquí lo que voy a hacer es hacer esta corrección. El centímetro que entramos lo voy a llevar a perder a la cadera, y por ahora dejaríamos este molde a un lado. Ok, entonces lo voy a cortar. Lo voy a cortar porque me parece que es mejor así. Lo voy a sacar de aquí y ya después lo ponemos en otro papel, ¿ok? Ok, entonces vamos a poner este molde a un lado por ahora. Quiero rectificar algo aquí. Sí. Voy a poner este molde a un lado por ahora. Ya regreso. Pongámoslo aquí. Yo soy conmigo. Entonces aquí yo hice exactamente lo mismo con el molde del costado de la espalda. Si ven que prolongué estas líneas un poco. Ok, entonces a esta línea yo le prolongué 35 centímetros y a esta le prolongué 45. Entonces ahora vamos a con 1 metro aquí a esta vamos a salir 15 centímetros hacia el costado. O sea, aquí está la parte que une con el delantero. Entonces hacia el costado 15 centímetros, y esta que es la parte que une con la espalda le vamos a dar 20. Se los estoy dando sobre las líneas que marqué de 35 y de 45. Esto puede ser 37, podría ser 40, podría ser 45, no tan largas, porque como sobre esa medida es que vamos a dar los aumentos, después los aumentos no nos quedan bien. Entonces yo pienso que más o menos, para tener una idea, por ejemplo,
Si la falda tiene un largo, la cola va a tener un largo de 1 metro, del orillo hacia abajo, lo que va a quedar al piso, 1 metro, entonces podemos empezar a jugar, digamos, la mitad, son 50 centímetros, y de ahí hacia adelante podemos empezar quitando 5 centímetros, porque se dan cuenta que al otro le quitamos a 55, creo que fue, al otro le bajamos, bueno, 55 hasta 45, 35. Esta es una medida promedio. Como les digo, estas líneas pueden ser más largas, pueden ser más cortas, pero esto es como para tener una guía, ¿ok? Entonces, bueno, nuevamente aquí corrimos 15 y sobre esta corrimos 20. Vamos a llevar esta a este punto y esta a este punto, ¿ok? Ok, entonces ahora esta que está aquí la vamos a dividir en 3. Esta línea me da 90, entonces serían 30 y 30. Entonces sobre esta entramos 2,5 y sobre esta 1,5. Es lo mismo que hicimos en el de la espalda, es exactamente lo mismo. Ahora esta que está aquí vamos a bajar igual 24 centímetros, 24 centímetros y 24 centímetros, y le vamos a entrar sobre esta 3, sobre esta 2 y sobre esta 1, y lo perdemos acá, ¿ok? Vamos a unir los puntos. A ver si la regla nos sale bien o no. Ok, ahora en este lado vamos a hacer lo mismo. Ok, ahora corregimos este centímetro que entramos aquí, lo llevamos a perder a la cadera. Y igualmente con esta otra. Ok, entonces ahora voy a sacar el molde de ahí, al igual que lo hice con el de las patas. Ok, ahora tengo un pedazo de papel blanco, lo voy a hacer en papel blanco para que se pueda apreciar mejor. Entonces vamos a hacer lo siguiente, voy a unir las piezas, las voy a unir por esta línea, y voy a unir los dos orillos a donde me dé el largo, de esta manera. Digamos aquí que se encuentren los dos. Los fijo con una cinta para que no se me muevan, y que aquí al largo donde me da tampoco se me vayan a mover. Entonces los fijo así. Estos espacios no se preocupen, aquí solamente vamos a ver el largo. Estos son lo que le dimos, la corrección que hicimos para que formara mejor. Y en ese momento lo que vamos a hacer es definir el largo, ¿ok? Entonces este es el delantero, hacemos lo mismo. Lo unimos por aquí, por esta línea que es la referencia, y hacemos que se junten aquí. Yo el delantero lo corté doble, lo hice doble.
No lo voy a separar ahorita, voy a dejarlo así, pero se puede hacer sencillo, ¿no? Ok, entonces, yo les había dicho que hay dos puntos que tenemos que respetar, que son el largo delantero, que es 1 metro, aquí me da 101, pero porque le quito 1 centímetro acá, el largo de la falda del frente delantero, y aquí la parte de atrás, que es lo que me está, la cola, ¿sí? Que yo decidí que fuera 1 metro de larga. Ok, entonces este punto tengo que llevarlo aquí, tengo que encontrarlo aquí de la manera más bonita que pueda. Ok, entonces, como les digo, respetando el centro, vamos a trazar unas líneas quizás no del todo definitivas, para ir mirando cómo nos va quedando mejor. Ok, entonces vamos a tratar de perderlo así. Aquí lo que yo le estoy dando es muy poco, no sé si hacerlo así para que, no, tenemos que hacerlo así. Lo que yo le estoy dando de momento es muy poco, tampoco van a pensar que es que le estoy dando mucho. No sé si empezar mejor de aquí, de esta parte. Vamos a ver cómo nos queda mejor. Quizás de aquí podemos empezar, pero es que no quiero irme así porque queda muy recto. Aquí tengo que darle una forma mejor a esto. Yo creo que así. Y aquí vamos buscando el delantero. Como se dan cuenta, por eso yo les decía que el largo no se puede definir. No se puede definir al principio porque no sabemos cómo nos vaya a quedar. Y lo que siempre les he dicho, cuando el vestido lleva cola, la cola es grande. Esta no es muy grande, pero siempre es un poco abierta. Es bueno que al costado es bueno que al costado la cola empiece a caer un poco sobre el piso, que quede una parte sobre el piso, y más si de pronto a este orillo le ponemos decoración, esa decoración sobre el piso se va a empezar a ver muy linda. Entonces la manera como debemos definir nuestro largo es esta. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es, voy a cortar los largos para que nos quede ya nuestro molde con el largo real. Ok, entonces voy a empezar a cortar nuestro largo así. O miren, aquí creo que voy a tener que hacer una corrección, chicos. Venga, les explico algo. Qué bueno que me di cuenta. Miren, aquí tenemos que corregir esta parte porque el largo de esta parte cambió del costado. Entonces nos está quedando esta parte montada encima de la otra. Y no puede ser, tiene que quedarnos aquí, al orillo de esta, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer aquí es vamos a hacer una corrección sin que nos pierda la forma. Ok, entonces aquí voy a quitar esto. Y ahora sí nos quedó bien. Entonces nuestra línea es esta aquí. ¿Sí se dan cuenta? A estos detalles tenemos que estar muy pendientes, y más cuando estemos trabajando en el tamaño real, que es muy grande y pueden pasar muchas cosas. Ok, entonces ahora sí vamos a cortar. Yo les recomiendo hacer siempre unos piquetes de ensamble, porque como estas piezas son largas, puede que se desproporcionen un poco, ¿no? A la hora de empezar a coserlas. Entonces es mejor tener unos puntos de referencia.
Por último, antes de que se me olvide, a esto tenemos que hacerle unas líneas de hilo. Unas líneas de hilo. Bueno, aquí es fácil, como lo hice así de esta manera, de dos colores, es fácil, pero a veces es difícil uno saber, como el molde es como un poco, no sé, pierde un poco la forma, entonces a veces es fácil que perdamos el hilo de la tela, ¿no? Entonces es bueno marcar el hilo de la tela. Bueno, chicos, yo mirando aquí algo, no estoy muy contenta con algo que está pasando aquí. Entonces, creo que vamos a corregir algo. Vamos a volverlos a poner así por ahora. Y ya les voy a decir lo que vamos a corregir. Aquí nos aseguramos que quede este con este. Quizás voy a volverle a poner una cintica. Yo quiero que esto quede bien y no me importa tener que demorarme quizás un poquito más. Lo importante es que quede bien. No sé, esto, fíjense, esto está quedando muy forzado. Y no puede quedar así. Vamos a hacer algo. Vamos a desvanecérselo un poco. Vamos a desvanecerlo así. Yo creo que así nos va a quedar mejor. Porque sí es cierto que tiene que ir al piso, pero no tanto. Vamos a ver cómo se nos ve así. Eso. Me parece que queda mucho mejor así. Ok, claro, así queda muchísimo mejor. Entonces vamos a cortarlo nuevamente para que nos quede bien formado. Esto no tiene costuras, ya después tendremos que darle el largo de las costuras. Entonces, miren, así queda el largo. Si se dan cuenta, queda muchísimo mejor. Entonces así va a ser. Ahora a esto hay que ponerlo sobre la tela, darle el aumento de costuras, el aumento abajo. Vamos a cortar esta pieza 2 veces, esta 2 veces, esta doble, y a cada uno le vamos a cortar su respectivo forro. Este vestido vamos a limpiarlo en la parte de abajo, en la parte del orillo, vamos a limpiarlo con el forro, que queden cosidos a la parte de abajo, limpiándolo inmediatamente con el forro. Vamos a cortar el cuerpo, el cuerpecito, también todas sus partes, la manga, todo perfectamente. Y después lo vamos a coser y lo vamos a poner en el maniquí para ver cómo quedó. Yo no lo voy a cortar, no lo voy a coser con ustedes porque nos tomaría mucho tiempo y sería muy largo el video, pero sí se los voy a mostrar cómo quedó en el maniquí. Ok, chicos, entonces vamos a hacerlo, ya regreso con ustedes. Ok, mi gente, entonces aquí estamos. Yo ya corté todas las piezas para ganar tiempo. Entonces, miren, aquí les voy a enseñar. Aquí está mi espalda. Aquí están las 2 piezas dobles. Yo no voy a forrar la falda porque no tengo suficiente tela y como es para mi maniquí pequeñito, pero voy a forrar la blusa. La parte de la blusa sí la voy a forrar, pero la falda no la voy a forrar, ¿ok? Entonces por eso solamente corté en la tela principal la falda. Entonces aquí está
la parte de atrás, las dos piezas solamente sin forro, el delantero con la piecita de aquí, una sola, doble aquí. Ok, aquí está mi espalda, la corté doble todas porque las voy a forrar. Y aquí está mi delantero también, lo corté doble. Y aquí está la manga tampoco la voy a forrar, entonces aquí está la manga. Entonces bueno, aquí está todo. Ahora voy a proseguir a coser, a unirlo para ver cómo nos queda y ya después les estaré mostrando el resultado. Entonces se supone que tiene que quedar así. Me queda haciendo falta, como ustedes pueden ver en la foto, aquí en el escote lleva un adorno en la misma tela, puede ser una tela muy similar también, y al igual lo lleva aquí sobre la cintura. Entonces me queda haciendo falta cortar esas tiras, que las voy a cortar al sesgo, las dos, al igual que esta del hombro que dijimos que íbamos a cortar de 12 centímetros por 1,50. Esas las voy a cortar, no las tengo muy definidas, pero entonces las voy a cortar, las voy a hacer, y cuando ya lo haya hecho y les esté mostrando el resultado, les voy a decir exactamente de cuánto las corté. Ok, entonces ya regreso con ustedes, chicos. Vamos a coser esto así. Ok, chicos, aquí estoy de regreso con ustedes para enseñarles cómo ha quedado nuestro vestido. Yo estoy feliz, estoy muy satisfecha con el resultado. Créanme que es la primera vez que hago un vestido así de pequeñito para el maniquí, porque como ustedes saben, el maniquí no lo tengo hace mucho tiempo. Entonces me encantó, me sentí así como jugando con las muñecas, ¿no? Fue muy emocionante, y poner el vestido al maniquí y ver cómo quedó me encantó, y de verdad que me alegra poderlo compartir con ustedes. Hay algo que les quiero decir que tuve que corregir o creo que debemos corregir en la hechura del molde, que lo noté ahora cuando estaba haciendo el vestido. Entonces quiero compartirlo con ustedes también, porque la idea de esto es mirar a ver qué no nos quedó tan bien y arreglarlo. A eso quiero ir puntualmente. Un vestido de novia ustedes no lo pueden hacer como yo lo hago, que yo hago el molde y directamente corto la tela. No, o sea, un vestido de novia, yo porque ya tengo una experiencia, una larga experiencia, he hecho muchos vestidos de novia, es algo que lo he venido haciendo repetidamente, entonces obviamente ya eso me da una habilidad, ¿verdad? Pero no se debe hacer así. Si ustedes no lo han hecho constantemente, si apenas están aprendiendo, ustedes tienen que primero hacer una prueba en una tela que sea económica, mirar, hacer la prueba a la novia, si hay que arreglarle algo. No podemos irnos así de una a cortar la tela, porque son telas costosas, es una cantidad grande de tela que si la desperdiciamos va a salir después del costo, va a salir de nosotros, ¿verdad? Entonces no lo hagan así como yo lo hago directamente sin pruebas, porque no está bien, ¿no? Ustedes deben hacer unas pruebas. Yo se lo he dicho muchas veces, en la alta costura es algo que tenemos que hacer pruebas, ¿ok? Bueno, entonces no se diga más. Aquí está nuestro vestido. ¡Tarán! Miren qué lindo. Miren qué hermoso quedó. Miren la cola. Miren esa manguita tan linda. Yo le puse un cierre así atrás, normal, para poderlo ajustar bien. Si se dan cuenta, miren cómo quedó. Perfecto. Ahora les voy a enseñar aquí por delante. Yo no lo forré, no le forré la falda, como les dije, solamente forré la parte de arriba. No forré la falda, por eso no le he hecho el terminado. Pero miren cómo queda de lindo. Queda hermoso, exactamente como era el modelo del dibujo. Muy lindo. Este fue el resultado, pero hay unas cosas que que quiero decirles. Primera, en este caso, como un lado tiene el hombro y el otro lado no tiene hombro, tenemos que ser muy cuidadosos al cortar, porque la tela tiene derecho y revés. Entonces, si no nos fijamos cuál es el lado que vamos a cortar, podemos estar cortando por el revés de la tela. Tenemos que fijarnos que como es una sola manga, tenemos que fijarnos que la parte
que va a ser la manga derecha la que vamos a cortar, porque podemos colocar la tela mal y terminar cortando la manga por el revés. Igual el cuerpecito, igual la falda, bueno, especialmente el cuerpecito, que es el que va diferente en ambos lados. Entonces mucho cuidado con eso, tenemos que concentrarnos muy bien al momento de cortar. Por favor, no vayan a cometer un error. Ahora, la manga, como pueden ver, la manga debería haber sido un poco más abiertica aquí en la parte del puño. Para mí a veces hacer estas, como les dijera, para adaptar la medida a la talla pequeña, a veces me cuesta un poco de trabajo por la reducción de la medida, ¿no? Entonces yo les había dicho que subiéramos 8 centímetros aquí del orillo hacia arriba para hacer este corte. Entonces no vamos a subir 8 centímetros, vamos a subir 14 centímetros de aquí a aquí, y ahí abrimos, y en esta parte vamos a abrir 8 centímetros el molde para que nos quede más abierto y nos dé más volumen en la parte del puño, que el modelo así es el modelo, ¿verdad? Como pueden ver, aquí nos faltó un poco de vuelo a la parte de abajo. Yo hubiera querido que me quedara un poco más ancho de como debía haber quedado, pero entonces no lo quise corregir porque quise mostrarles a ustedes cómo la corrección, ¿sí? Entonces a esto voy. Cuando uno hace un modelo, cuando hace algo, especialmente algo tan delicado como un vestido de novia, tenemos que hacer pruebas primero. Entonces me pasó a mí, no importa, estamos aquí, para eso es, para ver los errores, pero que no les pase a ustedes, porque yo no desperdicio nada. Esto a mí no me cuesta nada, pero si ustedes lo van a hacer con la tela real, entonces ahí sí va a haber un problema. Entonces para que le hagan esta corrección al molde, para que quede más acampanadito, y por favor hagan pruebas antes de cortar en la tela real. No lo vayan a hacer como yo lo hago, porque como les dije anteriormente, a mí esto me lo ha dado la experiencia, por eso me atrevo a hacerlo de esta manera, si no tampoco lo hacía. Entonces, ok chicos, miren qué lindo, qué hermoso. Me encanta poderlo compartir con ustedes. Espero les haya gustado. Lo hice con mucho amor, lo hice con mucho cariño. Voy a seguir haciendo vestidos así por este estilo para ponerlos en el maniquí y que todos lo puedan ver. Entonces voy a tomar la cámara para hacerles un enfoque más cercano al vestido para que lo puedan ver mejor. Y bueno, espero les haya gustado, chicos. Entonces miren, aquí está la parte de arriba. Si se dan cuenta, el hombro. Yo le puse esta decoración en la cintura. En la foto la tiene en la parte de arriba también, pero pues no lo hice. Me parece que así estaba bien. Como pueden ver, el maniquí aquí es bastante ancho, no tiene la forma normal del cuerpo que va disminuyendo aquí, pero igual, por eso se ve un poquito ajustado. Pero no, o sea, es porque el maniquí es bastante ancho aquí en esta parte, pero está bien. Entonces es aquí así, la cola. Ustedes se recuerdan que, espérenme un momento, que aquí en esta parte nosotros le metimos al molde bastante. ¿Se acuerda? Cada vez que hacíamos los cortes, metíamos aquí en esta parte. Es para que no quede derecho y después tenga una caída fea. Como se pueden dar cuenta, el vestido cae, tiene una caída bonita a la hora de llegar al piso. Entonces eso es lo importante. El hombro, la manga, la espalda. Como pueden ver, tiene una forma bonita. Y como yo les decía, el vestido tiene que ir tocando el piso más o menos desde el costado. No debe ir solamente, empezar la cola no debe estar solamente en la parte de atrás porque no se ve bien. La idea es que se vea más natural, que tenga una caída bonita. Ok chicos, entonces esto era lo que tenía para ustedes preparado. Espero les haya gustado. Si tienen alguna duda me dicen. Si quieren aprender más detalles acerca de los vestidos de novia, no olviden dejármelo saber. Estoy abriendo los cursos por si eso es lo que quieren. Trabajar vestidos de novia, vestidos de fiesta.
nos podemos enfocar en esto, las personas que estén interesadas. Y bueno, aprender muchas cosas, muchos secretos que nos van a ayudar mucho a la hora de hacer nuestros vestidos de novia. Ok chicos, un abrazo, los quiero mucho, les agradezco muchísimo por su tiempo. Gracias por estar conmigo y nos vemos en una próxima oportunidad.